Estamos con Valeria. ¿Te podemos hacer algunas preguntas sobre nóminas? Sí, está bien. Ok. ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Porque se lleva un manejo y un control mejor de los gastos o depósitos que se nos pueden realizar en alguna empresa. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Creo que organizaría de las más fáciles a las más complejas para llevar una mejor organización. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender o procesar nóminas eficientemente? Tener un buen cálculo o de saber lo más básico en temas contables. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Quizás acercándome un poco más a todo este ámbito de lo laboral y fiscal, entonces podría conocer un poquito más. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Porque así entienden sus deducciones o entienden el porqué el pago o el recibimiento que están teniendo de sus acciones. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar al manejo de nóminas? Quizás la poca materia que se llevó aquí en la vocacional me puede ayudar un poco en este ámbito que es conta. Okay. ¿Qué entiendes por percepciones en una nómina? Quizás como los intereses que se pueden generar. ¿Sabes qué son las deducciones en una nómina? No. ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Porque pues así se tiene un mayor conocimiento o bueno, se sabe el por qué y se puede investigar mejor si tienes alguna duda. ¿Estás familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto y el salario neto? Sí. Estamos aquí con Alejandra. Alejandra. ¿Te podemos hacer unas preguntas sobre nóminas? Claro. ¿Por qué consideras que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones de una nómina? Pues mira, es importante porque de esa manera está tributando tus empleados de una manera eficaz y así ya no hay que hacer tanto, ¿cómo se dice? No tienes que retenerle tanto al final del año. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Pues creo que a inicio de mes tienes que calcular claramente la nómina, ya sea de la primer quincena y posteriormente después la de la segunda quincena. Y pues si tienes que hacer varias nóminas, yo digo que de preferencia tengas una antelación para hacer tus CFDIs alrededor de unos 2 o 3 días antes de. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender a procesar nóminas eficientemente? Pues tienes que aprender a hacer los cálculos del IMSS, el Infonavit, el ISR y tienes también que aprender a utilizar algún paquete de nómina o ya directamente el portal del SAT. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Pues claramente hay que estarse actualizando año con cada una de las reformas que salen. Además de que, pues, conforme va pasando el tiempo, pues van saliendo nuevos programas con los cuales tú puedes hacer de una manera más eficiente tus FDIs y también tus cálculos. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar al manejo de nóminas? Sí, de hecho fui auxiliar contable y tuve en mis tareas, pues algunas nóminas de alrededor de 4 o 5 trabajadores. ¿Por qué consideras importante que los empleados conozcan o comprendan sus recibos de nómina? Pues de esa manera ellos son conscientes de por qué se les está reteniendo y cada cuánto se les retiene y el por qué se les retiene, porque pues mucha gente dice, pues es que ¿por qué me retienen? Pero es importante para ellos saber que no solamente es, por ejemplo, el ISR, también se le están reteniendo otras cosas como su Infonavit o como su IMSS, que tiene que ver también con su seguro. Entonces, para que sepan más que nada cada una de las finalidades que tienen cada una de las retenciones. ¿Sabes qué es la PTU? Sí. ¿Por qué crees que las empresas deben repartir utilidades a sus empleados? Porque para que la empresa pueda tener utilidades, pues creo que todos los trabajadores son importantes, porque cada uno tiene una función única la cual llega a lograr el objetivo de la empresa en general. Ya por último, ¿estás familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto y el salario neto? Sí. Eso es todo, muchas gracias. Estoy aquí con Amy y con Diana.
A ver, va a ser uno y uno, ¿ok? ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Porque así sabes exactamente lo que te corresponde. ¿Tienes alguna experiencia en área administrativa o contables que puedas aplicar en el manejo de nóminas? No. ¿Cómo organizarías o priorizarían su trabajo si tuvieran que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Pues yo creo que iría con los que son de los cargos más importantes a los más simples. ¿Lo ven? Sí. ¿Están familiarizados con algún concepto básico de nóminas como salario bruto o salario neto? Yo creo que sí. ¿Qué herramientas o habilidades creen que podían necesitar para aprender a procesar nóminas eficientemente? ¿Cómo? ¿Qué herramientas o habilidades creen que podrían necesitar para aprender a procesar nóminas eficientemente? Pues sería contabilidad, ¿no? Básica de las percepciones. Aguinaldo, prima vacacional. ¿Por qué consideran que es importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Porque así ellos podrían saber exactamente qué es lo que les corresponde y así ya no Les robarían. dirían ¿por qué tengo esto en lugar de esto? Y así. Muchas gracias, amigas, las quiero mucho. Hola, buenos días. Nos encontramos con la maestra Nadia Jasso, en el cual les vamos a hacer unas preguntas acerca de la nómina. La primera pregunta es, ¿por qué cree que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Bueno, principalmente para que el trabajador reciba un pago justo, un pago pues de alguna manera que realmente le corresponda, porque muchas veces podemos hacer cálculos pues incorrectos que puedan perjudicar ese ingreso, ¿no? O pues a lo mejor si le va bien, pues pagarle de más, pero eso es muy difícil que suceda, ¿no? La siguiente es, ¿cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Pues obviamente aplicando o haciendo uso de las tecnologías, de los nuevos programas que hoy por hoy nos ofrecen, ¿no? Esta tecnología que pues, día con día está avanzando a pasos agigantados y muchos de estos programas optimizan este trabajo y este tiempo. La siguiente es, ¿qué herramientas o habilidades cree que necesita para aprender a procesar nóminas específicamente? Pues las herramientas es conocer la ley, primero que nada, o sea, yo podría decir que esa es la parte principal, conocer la ley, saber cómo y cuándo y en qué momento es necesario poder descontar lo que realmente corresponda y sobre esos ingresos que el trabajador pues está obteniendo, ¿no? Pero también las herramientas que podemos usar pues son estos medios digitales que nos ayudan, o electrónicos, que nos ayudan precisamente, como decía hace un momento, a hacer un cálculo más certero y pues más práctico. Okay. La siguiente es, ¿cómo cree que podría mejorar su conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Pues actualizándome siempre, ¿no? Ya sea en cursos, diplomados, vaya leyendo, ¿no? Y pues también consultando páginas y tutoriales que nos ofrece pues también. Hay una página en particular que me gusta mucho, que creo que ustedes ya también alguna vez la compartí con ustedes, que es esta de Contador, ¿no? Que de manera muy práctica nos explica estos procedimientos también de nómina. La siguiente es, ¿por qué considera importante que los empleados comprendan su recibo de nóminas? ¿Comprendan? Pues precisamente para que ellos tengan los medios necesarios para poder de alguna manera exigir sus derechos, ¿no? Sus derechos obviamente económicos. La siguiente es, ¿tiene alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedan aplicar al manejo de nóminas? Pues sí tengo experiencia fuera de la docencia, he trabajado para algunas empresas, ¿no? Entonces, de que hay algo de experiencia la hay. La siguiente es, ¿qué entiende por percepciones en una nómina? Por percepciones, todo aquello que está a favor del trabajador, que tiene derecho pues a ganar o a percibir, ¿no? A tener a favor en su bolsillo, ¿no? De manera muy práctica también. ¿Sabes qué son las deducciones en una nómina? ¿Podría darme un ejemplo? Sí, las deducciones son todos los descuentos que se le hacen al trabajador
por a lo mejor faltas, a lo mejor el impuesto, sobre todo el más importante es el impuesto sobre la renta, que es de las deducciones más fuertes, ¿no?, que tenemos los trabajadores, y pues también pueden ser cuotas de seguridad social, puede ser, decía hace un momento, alguna falta, ¿no?, algo que pues, algún préstamo también puede ser, ¿vale? ¿Por qué cree que es importante que la información de la nómina sea precisa? ¿Sea precisa? Pues precisa, justamente por lo que decía desde el inicio, porque el trabajador lo que requiere es tener, aparte de conocimiento de lo que está percibiendo y le están descontando, pues que tenga esas bases para de alguna manera defenderse, ¿no?, en algún momento cuando haya algún pago que no esté cobrando, por ejemplo. Y la última pregunta es, ¿está familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto o el salario neto? Sí, claro, no tengo conocimiento, ¿no? En este caso, esta diferencia, pues es el total de ingresos menos esos descuentos que tenemos, ¿no?, entre uno y otro concepto. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Luisa y hoy estamos con el licenciado Eduardo Chavero, a quien le vamos a hacer unas preguntas acerca de nóminas. ¿Cómo estás, Luisa? Buenas tardes, bienvenida, a tus órdenes. Gracias. ¿Qué entiendes por nómina? Por nómina entiendo yo la prestación o la contraprestación que una empresa otorga a los empleados cuando realizan alguna actividad profesional en sus trabajos, ¿no? ¿Percibes alguna prestación? No. Menciona los beneficios pagados por el empleador, en este caso el jefe. Pues yo creo que los beneficios, el beneficio primordial es el salario, ¿no?, que se le da al empleado justamente. Puede ser el seguro social, puede ser pues alguna otra prestación como seguro de vida, como seguro de gastos médicos mayores, dependiendo también de la empresa, ¿no? ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Pues yo creo que la capacitación es una parte muy importante. No basta, ¿no?, con haber terminado una carrera, sino yo creo que la preparación, la capacitación debe de ser fundamental en todas las áreas de la industria, ¿no? ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Pues es importante porque ellos deben de saber todos los rubros que se generan, es decir, cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos y por qué en ocasiones también se les hagan algunos descuentos, ¿no? ¿Qué entiendes por percepciones en nómina? Por el salario devengado, ¿no? Yo creo que una percepción justamente es lo que el empleado recibe por parte de la empresa, ¿no? ¿Sabes qué son las deducciones? Sí, las deducciones pues pueden ser incluso los impuestos, ¿no?, como el ISR, el IVA, dependiendo también de cada empresa, ¿no? ¿Encuentras mayores ventajas al ser emprendedor o ser empleado? Pues yo creo que cada uno tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando eres emprendedor, cuando tienes tu propio negocio, sin duda tienes el tiempo a tu favor, puedes medir tus tiempos, tus ganancias pueden ser o tus utilidades pueden ser mayores, pero también pues tiene una desventaja, ¿no? Como empleado, que yo estuve pues muchos años como empleado también, pues la ventaja mayor que tienes es que cada 15 días o cada mes percibes un salario y tienes la seguridad, entre comillas, ¿no?, de que cada periodo de tiempo vas a recibir una remuneración económica, ¿no? ¿Cómo pasas de ser emprendedor a ser empresario? Es muy buena pregunta. Yo creo que primero empieza mucha gente y parece el ejemplo que les voy a poner, ¿no? Puedes poner incluso un puesto, no sé, de comida o de bebidas o de lo que sea. Eso te hace un emprendedor, pero realmente ¿cómo pasas a ser un empresario, ¿no? Cuando ya empiezas a tener, por ejemplo, capacitación, cuando empiezas a hacer los procesos de manera más profesional, ya no eres un emprendedor, sino que ahora depende de ti una, dos o tres personas o más personas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento cuando empiezas a hacer ya los procesos más profesionales, como la capacitación, entonces ya te conviertes en un empresario, ¿no? ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Pues porque es el ingreso, ¿no?, de todos los empleados. Los que alguna vez fuimos empleados y los que hoy son empleados, sin duda deben de tener esa información pues muy clara y muy visible para que no se cometan errores, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, estamos con la maestra Marta Patricia Gutiérrez. ¿Te puedo hacer algunas preguntas sobre las nóminas? Sí, claro.
¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? ¿Por qué? Porque pues si no lo haces bien te va a reclamar el empleado. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Pues con un software. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender a procesar nóminas eficientemente? Pues conocimiento sobre todo de nóminas, para saber calcular una nómina. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Leyendo las leyes laborales. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? ¿Por qué? Pues para saber si realmente les están pagando lo correcto. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar al manejo de nóminas? Sí, claro. ¿Qué entiendes por percepciones en una nómina? Pues todos los ingresos que percibe, o sea, cuál es su sueldo, por ejemplo, horas extras. Okay. ¿Sabes qué son las deducciones en una nómina? Sí. ¿Y puedes darme un ejemplo? Claro, sí, pues todos los días las faltas, los impuestos, etcétera. ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? ¿Por qué? Pues porque es importante cumplir con las leyes del gobierno y porque pues también es importante pagarle bien al empleado. Okay. Y por último, ¿estás familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto y el salario neto? Sí, claro. El salario bruto es antes de impuestos y el salario neto es después de impuestos. Muchas gracias, maestra. Estamos aquí con Irene Lomelí. ¿Te podemos hacer unas preguntas sobre nóminas? Sí, claro. Aquí. ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones de una nómina? Bueno, es importante porque con ello podemos retribuir de manera correcta las percepciones del trabajador, así como también hacer las deducciones correspondientes como el impuesto sobre la renta, que es importante para hacer las declaraciones anuales. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Pues haría un cronograma de los pagos y de los conceptos que se tienen que subir para hacer percepciones o deducciones de los empleados. De esta manera puedo tener organizado todo lo que se paga y lo que se deduce al trabajador para que siempre esté de manera correcta calculada la nómina. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nóminas? Es importante que los empleados conozcan qué es lo que perciben, así es como lo que se les deduce, porque con ello garantizan que el pago de las prestaciones económicas que se les da cada quincena sea calculado de manera correcta. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar al manejo de nóminas? Sí, en contratos colectivos, que con ellos se establecen las bases sobre las percepciones que se le pagan a cada trabajador, ya que hay algunas prestaciones que no están en la Ley Federal del Trabajo, pero que sí se contemplan dentro de los contratos colectivos. ¿Qué entiendes por percepciones en una nómina? Las percepciones de la nómina se refiere a todas las prestaciones que se le pagan al trabajador, como es su salario, pueden ser bonos de puntualidad, pago de bonos de despensa, todo lo que el trabajador percibe o gana. ¿Sabes qué son las deducciones en una nómina? ¿Podrías darnos unos ejemplos? Las deducciones es todo aquello que se le quita al trabajador como parte de su labor como empleado. Puede ser seguro de gastos funerarios, seguro de vida, lo que se refiere a la aportación del trabajador para el seguro social, así como para el fondo de la vivienda. ¿Estás familiarizado con algún concepto básico de nóminas, como el salario bruto y el salario neto? Sí, el salario bruto se refiere a todo lo que el trabajador gana de manera íntegra. Sin embargo, el salario neto es aquel que se refleja cuando el trabajador ya se le realizaron las deducciones, como lo que decíamos que es el pago de gastos funerarios, un seguro de vida y todo lo que se refiere a pagos obrero-patronales.
¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Porque a través de ello garantizamos que se puedan pagar las prestaciones de manera correcta al trabajador, así como que se haga un cálculo correcto del impuesto sobre la renta. ¿Sabes qué es la PTU? Se refiere al reparto de utilidades que generan las empresas. Y por último, ¿por qué crees que las empresas deben repartir utilidades a sus empleados? Es importante porque es un estímulo a la productividad de los trabajadores, ya que a través de este estímulo ellos se ven motivados a generar mayor producción, ya que dependiendo del giro de cada empresa, la producción es importante para generar más ingresos y con ello mejores prestaciones para los trabajadores. Gracias. Hola, hoy voy a entrevistar a Carlos sobre algunas preguntas de nóminas. Carlos, ¿tú percibes PTU? Sí. ¿Para qué crees que sirve la PTU? Pues es un extra de nosotros como trabajadores. ¿En tu trabajo respetan las horas extras? No. ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Porque al final es un derecho como trabajador que tenemos. Y tenemos que tener identificado qué es lo que se nos descuenta. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Estudiando un diplomado. ¿Estás familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto o el salario neto? Sí, el salario bruto. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar al manejo de nóminas? Sí. ¿Qué entiendes por percepciones en una nómina? Es lo que se te paga por trabajar. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender a procesar nóminas eficientemente? ¿Qué herramienta? Uh-huh. Pues el cálculo de una nómina. Ya, muchas gracias. De nada. Hola, buenas noches. Estoy con mi madrina Violeta y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la nómina. La primera pregunta es, ¿por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? De la nómina, ¿no? De la nómina. Es importante porque es una equidad hacia los impuestos, donde nosotros como trabajadores podemos deducir, por ejemplo, las deducciones personales, como es el tema de los seguros, el tema de las colegiaturas, para aportaciones para el retiro, y nos ayuda a poder tener nuestros cálculos correctos o incluso tener una devolución de esos impuestos que nosotros pagamos cada vez que nos requiere nuestro patrón en nuestras nóminas. Okay. La siguiente pregunta es, ¿cómo organizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? ¿Cómo lo priorizaría? Lo que yo haría es generar un plan de trabajo donde tenemos que ver las fechas de entrega y principalmente proteger a los trabajadores, derivado de que pues en las empresas tienen en sus hombros a muchas familias y los recursos de muchas familias, y generar ese plan de trabajo con la intención de no perjudicarlos y que los trabajadores tengan cumplidos todos sus derechos y poder hacer unos cálculos correctos. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender o procesar nóminas eficientemente? Principalmente conocer acerca de la regulación de la ley del impuesto sobre la renta, la ley del seguro social, las obligaciones y derechos que tienen los trabajadores, y las herramientas que yo pudiera tener, podría ser un software, hojas de cálculo, algún programa donde podamos tener las incidencias y que todos los trabajadores los tratemos de manera igual. Ok, la siguiente es, ¿cómo crees que podrías mejorar tus conocimientos sobre nóminas y leyes laborales? Pues principalmente la profesión, que es contabilidad,
y luego pues tener cursos de actualización de manera cotidiana y de manera, pues digamos, por lo menos una vez al año, para poder ver las nuevas leyes que pudieran cambiar, o en su caso mejorar mi conocimiento para poder ayudar a los empleados que tengan mejores prestaciones. La siguiente pregunta es, ¿por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Es importante porque ellos se dan cuenta cuál es el valor en la empresa, los esfuerzos que hace la empresa por tenerlos bien remunerados. Algunas empresas se preocupan demasiado al otorgarles ciertos beneficios como gastos médicos mayores, como algún bono, una prestación, el pago de las utilidades. Entonces ellos se van a dar cuenta de que de manera equitativa están tratados igual y su trabajo es importante. Ok, la siguiente es, ¿tiene alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedan aplicar al manejo de la nómina? Sí, principalmente soy contadora. Segundo, he tenido cursos de actualización en materia de seguridad social, en materia de impuesto sobre del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre nóminas. Ok, la siguiente es, ¿qué entienden por percepciones en una nómina? Las percepciones son todo lo que los trabajadores obtienen derivado de su trabajo y que están estipulados en un contrato de trabajo. La siguiente es, ¿sabe qué son las deducciones en una nómina? ¿Y puede dar algún ejemplo? Sí, las deducciones es todo lo que en cierta manera se le descuenta al trabajador como su obligación, como pueden ser el impuesto sobre la renta, que estamos obligados como ciudadanos de aportar al gasto público, o en su caso algún préstamo que pudieran tener, o aportación de la cuota obrera del IMSS. Ok, la siguiente es, ¿por qué cree que es importante que la información de una nómina sea precisa? Es importante porque tenemos que proteger los derechos de los trabajadores y tenemos que pagar de manera equitativa a todos los trabajadores por su trabajo, su conocimiento que tienen cada uno de ellos. Y la última es, ¿está familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto o el salario neto? Sí, o sea, el salario bruto es el salario que nos paga al 100% la empresa, y el salario neto es el salario bruto menos todas las deducciones que el empleado tiene que cumplir. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Tenemos a la licenciada Guadalupe Chávez, a quien le realizaremos algunas preguntas. Hola Luisa, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Adelante. ¿Qué entiendes por nómina? Por nómina, es el salario que percibe un trabajador. ¿Percibes alguna prestación? No. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Pues capacitándonos. Yo creo que cada empresa necesita tener como ese tiempo y ese espacio para capacitar a sus trabajadores y bueno, que ellos tengan una mejor información. Menciona los beneficios pagados por el empleador. Bueno, pueden ser pues el seguro de maternidad, las incapacidades, pues el seguro de vida, las utilidades, los bonos de puntualidad. ¿Qué entiendes por percepciones en nómina? ¿Qué entiendo por percepciones de nómina? Pues es todo lo que pueda verse reflejado del trabajador, todo lo que puede elaborar, no sé, como las horas extras, a lo mejor el que trabaje, no sé, días festivos, por ejemplo. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Pues para que ellos tengan la información exacta de lo que están ganando y de lo que están percibiendo, porque muchas veces ni siquiera se enteran de lo que realmente están generando. ¿Sabes qué son las deducciones? Sí, son todo lo que te pueden quitar, o sea, todo lo que te empiezan como a descontar, ya sea por seguro, ya sea por, a lo mejor por, no sé, para lo de las utilidades, sí, más o menos es como eso, ¿no? ¿Encuentras mayores ventajas al ser emprendedor a
ser empleado? Sí. Primero por el tiempo. Yo creo que el ser emprendedor te da como ese espacio para que tú puedas tener pues más habilidades y más destrezas y que bueno, pues puedas desarrollarte de forma profesional más abiertamente, sin que tengas como esta parte de que te tengan que limitar en muchas cuestiones. ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Para que tengas la información exacta y así, bueno, pues no generes como información que no sea real o que tengas pues, o que cometan algunos errores. ¿Cómo pasas de ser emprendedor a ser empresario? Ay, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que pasas cuando tu negocio o cuando lo que tú estás emprendiendo ya empieza a crecer, cuando tienes como mayor personas trabajando, cuando ya eres una fuente de trabajo para los demás y bueno, pues ya el trabajo también empieza como a dar muchos más ingresos, más entrada de ingresos. Muchas gracias, eso sería todo. Hasta luego, gracias. Estamos aquí con el profesor Eduardo Viña. ¿Le podemos hacer unas preguntas sobre nóminas? Sí, claro. Ok. ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Siempre cuando uno compra algún producto y quiere hacer un cambio en la proporción, necesita tener un porcentaje adecuado para tener una buena liquidez y sobre todo un pago exacto. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Recurriría a programas básicos de aplicaciones digitales. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender a procesar nóminas eficientemente? Bien, pues conocimientos básicos de administración, así como de contaduría, pero sobre todo habilidad aritmética. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Es muy importante leer un poco del código, así como tener conocimientos adecuados del tema, vaya, para que todo salga de mejor manera. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan su recibo de nómina? Objetividad, puntualidad y que sepan de qué es lo que reciben, qué es lo que perciben por su trabajo. ¿Tienes alguna experiencia en tareas administrativas o contables que puedas aplicar? Simplemente, en la práctica no, pero en la teoría sí, en algunos momentos apoyado en cursos y talleres. ¿Qué entiendes por percepciones en una nómina? Aquello que recibimos cada vez que vamos a derivar algún porcentaje, un dinero, en beneficio del contribuyente. ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Así como cualquier trabajo, cualquier actividad, debe de haber una objetividad en todo presupuesto. En este parte es un corte, es administrativo y es cuantitativo. Por lo tanto, debe de haber objetividad. ¿Por qué crees que las empresas deben pagar PTU a sus trabajadores? Es una obligación que debe de tener el jefe, el gerente hacia el trabajador. Muchas gracias. Hola, buenos días. Estamos con el maestro Carlos Alberto Leal y le vamos a hacer unas preguntas acerca de la nómina. La primera pregunta es, ¿por qué cree que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Para darles certeza jurídica a los trabajadores sobre sus percepciones, para que ellos con sus familias puedan calcular sus gastos, para que la empresa pueda efectivamente pagar sus cuotas al IMSS, para que pueda pagar sus aportaciones al SAT, para que pueda hacer presupuestos la empresa, para que pueda manejar su flujo de efectivo de manera adecuada. Ok, la siguiente pregunta es, ¿cómo organizaría y priorizaría su trabajo si tuviera que procesar varias nóminas al mismo tiempo? Simplemente lo terciarizaba. Hay empresas que se dedican a la maquila de nóminas, yo le paso la información y que ellos se ocupen de eso y yo me ocupo de lo importante de mi negocio. Ok, ¿qué herramientas o habilidades cree que necesita para aprender a procesar nóminas eficientemente? Yo creo que si no tienes un sistema contable o no lo puede pagar tu empresa, como sería Contract, que es de los más usados, pues con un manejo intermedio de Excel lo puedes hacer sin problema. Te va a costar un poquito más de trabajo en programar, en meter fórmulas, pero una vez que lo tengas, rapidísimo. Entonces con Excel
lo cubres. Ok, la siguiente es, ¿cómo cree que podría mejorar su conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Estudiando primero el marco normativo, la fiscoagenda y todo el compendio de leyes que manejan, y practicándolo, haciéndolo. Ok, ¿por qué considera importante que los empleados comprendan su recibo de nóminas? Porque en caso de discrepancias o de que se les haya pagado de menos o de más, tengan conciencia y en su caso puedan defenderse o sus derechos. La siguiente pregunta es, ¿tiene alguna experiencia en tareas administrativas o contables que pueda aplicar al manejo de nóminas? Sí, la administración de capital humano, el mismo desarrollo de nóminas, el manejo de deducciones, de percepciones, el conocimiento de la ley del LINS, de la ley del ISSSTE cuando me ha tocado aplicarla, el conocimiento del código fiscal, sí, no al 100%, pero sí. Ok, ¿qué entiende por percepciones en una nómina? Pues es el conjunto de pagos en especie y el dinero que se le hace a un trabajador. Es la suma de todo lo que percibe, monetarias y no monetarias. ¿Por qué cree que es importante que la información de una nómina sea precisa? Primero porque lo marca la ley, ahí tiene que estar muy claro el conjunto de percepciones y el conjunto de deducciones, otros requisitos como el periodo que abarca, y si no los cubres, pues puedes como empresa recibir sanciones. Y dos, para darle certeza al trabajador, como les decía en las preguntas anteriores, sobre todo en la primera. Y la siguiente y última pregunta es, ¿está familiarizado con algún concepto básico de nóminas como el salario bruto o el salario neto? Sí. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Vale. Tenemos a una invitada más, la doctora Esperanza Chávez. Hola Luisa, muchas gracias por invitarme. ¿Qué entiendes por nómina? Es el sueldo de un empleado. ¿Percibes alguna prestación? No. Menciona los beneficios pagados por el empleador. Vacaciones y utilidades. ¿Cómo crees que podríamos mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Asesorarme con un contador. ¿Por qué crees que es importante que la información de una nómina sea precisa? Porque como empleado pues necesitamos nuestro sueldo. Muchas gracias. De nada. Estamos con mi mamá. Hola, saludos. ¿Te puedo hacer unas preguntas sobre nóminas? Sí, por supuesto. ¿Por qué crees que es importante calcular correctamente las deducciones y percepciones? Para tener un buen conocimiento de lo que está ganando la gente, cuánto está percibiendo. ¿Cómo organizarías y priorizarías tu trabajo si tuvieras que procesar varias nóminas al mismo tiempo? A través de un buen sistema que formule todo lo que te está proporcionando la empresa para que tengas un buen conocimiento de todo lo que está sacando, bueno, lo que gana el empleado. ¿Qué herramientas o habilidades crees que necesitas para aprender a procesar nóminas eficientemente? Pues yo siento que, como lo dije antes, un buen sistema, tener conocimientos, los conocimientos son importantes y básicos, y pues tener una buena organización. ¿Cómo crees que podrías mejorar tu conocimiento sobre nóminas y leyes laborales? Estudiando, capacitándome y estar siempre a la vanguardia en cuanto a las nóminas que se estén dando, y así como las leyes que se están generando el gobierno, también depende mucho. ¿Por qué consideras importante que los empleados comprendan sus recibos de nómina? Es importante porque percibimos cuánto recibimos, cuánto nos están pagando. Ahí pues se reduce lo que nos quitan del IMSS, los impuestos. Todo eso es importante para saber cuánto es lo que estamos ganando, y pues así tener pues
el conocimiento y que pues a través de esto pues que no nos engañen también las empresas. Eso sería todo, Mari. Gracias. De nada.